Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre las tareas del asistente clínico médico, que habíamos dicho que se dividen en tareas clínicas y tareas administrativas. En la mayoría de veces va a ser tareas clínicas. Ya muchas oficinas tienen personal dedicado exclusivamente a la parte administrativa, pero es bueno saber qué pasa en esas áreas para si en algún momento llegase esa situación de cubrir, ustedes saben qué está pasando ahí al frente. Bueno, como dijimos acá, en la tarea administrativa es al frente y la tarea clínica es atrás, ya en la área de los consultorios. Incluye algunas situaciones, como pueden ser en lo administrativo, contestar el teléfono, hacer citas, a preparar reportes de cobro, comunicarse con los pacientes para dar resultados o confirmar que vienen mañana a una cita, cualquier cambio. Tomar los signos vitales del paciente y ponerlos en el expediente ya es una parte clínica. Sacar sangre también es una parte clínica. Y la de preparar a los pacientes y tomar un electrocardiograma es parte de la clínica. Ahora, vamos a ver un poco de lo que es el, el cuadro del paciente, ¿verdad? Entonces, el cuadro del paciente, usted va a tener acceso a él en el nivel del asistente médico. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, la zona de medicamentos va a estar fuera del alcance del asistente médico, el examen físico y la revisión de sistemas. Pero toda la generalidad sí va a estar al acceso de ustedes, poder documentar información. Cuando hagan el intake, que se llama lo que es como la llegada del paciente, ¿verdad? Siempre en la zona de cuando estén ya con el paciente en la habitación, va a tener acceso a la lista de problemas, que son aquellos problemas médicos que el paciente acarrea ya de forma crónica. Y también ahí se pueden poner de los problemas nuevos, se pueden agregar a la zona de problemas crónicos para que ya quede para el futuro. La historia médica pasada también son condiciones antiguas y nuevas que el paciente tiene. Luego los medicamentos siempre es bueno lo que se llama reconciliarlos para que estén solamente los que están activos, que el paciente está tomando. Porque muchos pacientes podrían tener una lista de hasta 15 medicamentos, pero de ellos solamente utilizan 6. Así, el resto 9 serían históricos. Siempre hay que ir en cada visita, ver que las prescripciones son activas y documentarlo. Eso incluye también verificar en la dosis, que la dosis sea correcta, la frecuencia, la ruta de administración de cada medicamento que el paciente toma. También hay que preguntarle si hay alergias nuevas, ponerlas, y las actuales confirmarlas. Luego en la historia familiar, también alguna condición nueva de un familiar inmediato, como puede ser padre, madre y hermanos y hermanas. Es importante incluirlos en esa zona. La historia quirúrgica también, recuérdense que los pacientes de una visita a otra podría ser que fue la emergencia, por un apéndice, todo eso. Se tiene que actualizar las cirugías cada vez que llegue. Preguntarles, ¿hay alguna cirugía nueva desde la última vez que usted vino por acá? ¿Sí o no? ¿Cuál? Si aplica poner lateralidad, izquierda o derecha, hay que hacerlo. Luego la historia social es aquella historia que incluye empleo, si está solo, si está soltero, casado, viudo, la forma de compañero de vida. También qué actividad sexual, si toma alcohol, si fuma cigarrillos, de qué tipo, tabaco, algunos dicen cannabis, si usa alguna droga ilícita, hay que ponerlo también, si hace ejercicio y la dieta, a qué tipo de dieta él utiliza. Ahora, vamos a ver entonces los signos vitales. ¿Cuáles son? Básicamente los signos vitales son aquellos signos de vida. Obviamente todos nosotros tenemos signos de vida que
En el caso de la medicina, le llaman signos vitales, que es tener pulso, respirar, tener temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Claro, todos ellos tienen que estar en rangos normales para decir que estamos en homeostasis, que nuestro cuerpo está en balance. Entonces, vamos a ver aquellos signos que nos interesan, que estén siempre, acuérdense que cuando los tomemos que sean lo más exacto posible. Las variaciones podrían mostrar presencia o desaparición de una enfermedad. Si un paciente se está tratando por una fiebre, por una infección en su garganta, todo eso que vayan variando hacia el lado normal es lo correcto. O pueden indicar que se empeore un paciente. Entonces hay que tratar de hacer lo más importante, exacto eso posible. También no se olviden que los signos vitales podrían ser influenciados por una causa física y emocional. Algunos pacientes se ponen nerviosos, aprensivos durante una visita al doctor y esto podría afectar los signos vitales. Entonces hay que darles un tiempito antes de hacer las primeras medidas de que se relaje, que se establezca en el asiento, que se conversar un par de minutos antes de tomar las lecturas, ¿verdad? Vamos a ver los signos vitales que más nos interesan. Son aquellos que dijimos vida, temperatura, pulso, respiración, presión arterial. También tenemos otros datos que nos interesan, que son como el peso y la talla. El peso y la talla vamos a hablar con más detalle al final de la conversación de signos vitales. Yo voy a dar un poquito más de información sobre ellos. En los niños también nos interesa el perímetro de la cabeza hasta los 2 años y el perímetro del tórax hasta el 1 año. Ahí les dejo un rango de signos vitales normales para que los vean. Y en la parte superior izquierda van a ver que dice neonato, newborn, recién nacido. Y llega al extremo inferior del adulto. Si ustedes ven el pulso y las respiraciones, son valores grandes en los pequeñines y la presión arterial es un poquito bajo el valor. A medida que ellos van creciendo, el número de pulso y respiraciones se va disminuyendo en número. Y ya para el adulto de 60 a 100 podría ser el valor normal de pulso. Respiraciones hasta 20 en el rango superior y hasta 12 en el inferior. Y la presión arterial, si ustedes ven también, a medida va creciendo la edad, se van haciendo los valores un poquito más altos, pero no hipertensión. Vamos a hablar un poquito de la temperatura como primer signo vital. La temperatura es un signo vital que es un balance del calor que produce el cuerpo. Pero no solo lo produce, sino también lo pierde. Ese balance de perder y producir y que se mantenga en un rango normal es la temperatura corporal. Entonces, en algunos casos la temperatura podría influenciar que el cuerpo esté preparándose para una batalla con microorganismos. La gente empieza a tener alzas febriles y para como que empezar la batalla biológica, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, ¿cuál es la que nos interesa? La temperatura central es la que nos interesa. La temperatura central es la que tienen los tejidos profundos del cuerpo, tales como los que tenemos en las cavidades torácicas, abdominales. Estas temperaturas centrales permanecen relativamente constantes y si cambian es por un motivo bien serio, ¿verdad? Que hay que poner atención. A diferencia de la temperatura superficial, que es aquella de la piel, que puede cambiar más fácil del entorno. Si estamos en un área fría, nuestra piel se puede poner fría. Si estamos en un área caliente, en un sauna, imagínense, se va a poner la piel bien caliente. Esa es la superficial, pero no quiere decir que el cuerpo adentro esté caliente como la piel, porque esa no varía mucho. Entonces nos interesa la central. Algunas situaciones pueden variar la temperatura e influirla, el ejercicio, el entorno, el estrés, las horas del día, la edad. Pero hay personas que dicen que las personas de adultos mayores tienden a ser un poquito más frescos porque tienen
menos tejido subcutáneo, menos grasa. Pasan siempre con frío y se ponen, por eso mismo la temperatura de la piel, la superficial, podría variar, no así la central. Las hormonas también podría influenciar en la alza febril mínima, ¿verdad? Tanto es así que en algunos casos elevación térmica en ciertos días del mes en la mujer le significa probablemente que ha habido una ovulación. Vamos a ver ahora los rangos normales. De 36 a 37,5 es el rango normal en centígrados Celsius. Cualquier elevación arriba del 37,5 lo vamos a conocer como pirexia o fiebre de bajo grado. Entonces, si tenemos una elevación más grande de lo que les acabo de decir, ya sería una elevación de alto grado o también se le conoce como hiperpirexia. Si la temperatura ya en centígrados puede andar por los 40, 41 y en Fahrenheit de 104 a 105 por ahí, ya es una temperatura de alto grado hiperpirexia. Ya hay que ponerle, desde que empieza a elevarse hay que poner atención, pero no digamos que de un solo se vaya. Muchos niños con una temperatura de hiperpirexia podrían hasta convulsionar, ¿verdad? O sea, entonces hay que actuar rápido y tratar de disminuir la temperatura por medios físicos al principio y después por medios médicos, dar medicamento. Ahí les dejo yo algunas temperaturas que son consideradas fiebre, dependiendo de la zona donde se tomen. Por ejemplo, la temperatura oral, ya les dije, arriba de 37,5. En la zona del recto, 38 grados. Y en la zona de la axila, 37. Que ya puede decir uno que está como febril, ¿verdad? Bajo grado. Algunos tipos de termómetros que ocupamos. Ya se les voy a mostrar yo una fotografía más adelante. Pero si ustedes van a ver, los termómetros pueden leer Celsius y Fahrenheit. En Estados Unidos lo más frecuente es utilizar medidas de Fahrenheit. Pero los hospitales y muchos centros ambulatorios tienen las dos escalas de medida fácilmente. Esas imágenes que ustedes ven ahí son los tipos de fiebre que vamos a hablar de ellos y vamos a anotar, por ejemplo, la, la temperatura esta continua. La característica es que se eleva del valor normal, digamos que este es el 37,5, se eleva y fluctúa poco el sub y baja. Y si ustedes ven, nunca regresa a lo normal. Es continua. Estas tablas sirven mucho para orientarnos cuando los pacientes están ingresados en el hospital. Pero si llegan a la clínica y se toma una sola vez, probablemente ustedes pueden lograr un valor aquí, que estaba alta, o en descenso, pero que ya no lo vuelven a ver. Esto lo vamos a perder, pero los hospitales sí logran lograr estas cuadrículas. La intermitente es aquella que sube, fluctúa y en algún momento el paciente podría quedar otra vez fresquito, volver a lo normal. Otra alza febril, volver a lo normal y después volver a subir. Este es intermitente. Y la remitente es casi, si ustedes ven, se parece mucho a la continua. Es continua, pero fluctúa bastante. Las variaciones de descenso y ascenso son bien considerables, pero también otra característica, igual que la continua, es que no regresa nunca a lo normal, intermitente. Son las tres temperaturas que ustedes pónganle atención, ¿verdad? Continua, remitente e intermitente. Ahora, ya hablando en lo que es la temperatura, esta, yo les voy a dejar aquí la fórmula para que la vean, pero ahora actualmente ya estamos tan modernos que la computadora nos hace todo el trabajo. O los termómetros ya lo dan de un solo, lo puede cambiar uno, ¿verdad? Pero esta es la forma de fórmula si quisiéramos hacerlo manual. Si yo quiero saber cuánto es en centígrados y yo tengo el valor Fahrenheit, que aquí aparece en rojo, sigo esta fórmula y sale, por ejemplo, 100 Fahrenheit, 37,7, una temperatura de bajo grado. Hay fiebre, pero no ha subido mucho todavía. A diferencia de
Fahrenheit, que también si ustedes quieren saber cuánto es en Fahrenheit y la tienen en centígrados, digamos que un paciente está a 40 centígrados, hacen la fórmula y van a ver que el 40 centígrados sí ya es una hiperpirexia de 104 acá. Ahora, no olviden también que la temperatura rectal hay que restarle 0,6 al valor que obtenemos y la axilar hay que subírselo para que sean homologados al oral. Ahora, ¿cuál de todas esas conocemos? Hay termómetros digitales, termómetros de oído, desechables, algunos que podemos utilizar en la axila, otros en la zona del recto. La zona del recto, la temperatura rectal es la más exacta, cuando la temperatura oral no se puede tomar por algún motivo. Pero también recuérdense que hay contraindicaciones de la rectal, ¿verdad? Si el paciente tiene algún proceso cardíaco importante, no hay que hacerlo. Si tiene una enfermedad rectal o una cirugía reciente en la zona, no hay que hacerlo. O si el paciente tiene diarrea, tampoco. La temperatura axilar es la menos exacta de todas. La timpánica también es bien exacta y es muy útil, por ejemplo, en niños pequeños o pacientes que están en estado confusional, porque la velocidad de obtener la lectura es bien rápida, es segura, no invasiva y refleja lo que queremos, la temperatura central. 1, 2, 3 segundos ya tenemos el valor en nuestra mano, ¿verdad? Ya sabemos qué está pasando. Aquí les dejo algunos termómetros que se ven en los consultorios actualmente. Este es uno de ellos. Tiene una como punta aquí de acero, que es el lector, pero hay que cubrirlo con una cubierta plástica, que son estas cajitas que están por acá. Este no hace contacto nunca uno con el paciente. Lo pueden vender así en una Walgreens, Walmart, una farmacia de compra pública. Este otro que más o menos lo que vimos hace un momento, que hay que poner esta cubiertita de plástico para que no haga contacto directamente con la secreción de los pacientes, la quitamos y le cambiamos una de estas cubiertas plásticas por paciente. Ahora, vamos a pasar ahora a lo que es el pulso. El pulso es lo mismo decir frecuencia cardíaca. Las veces que el corazón está contrayéndose en un minuto. Esto se refleja palpado a distancia del corazón en algunas arterias grandes, importantes del cuerpo. Entonces, cada vez que el corazón impulsa sangre, lo que se palpa es la vibración en la arteria distante y hay varios sitios que les voy a mostrar donde se puede tomar. Por ejemplo, se puede tomar en la zona de la frente, ¿verdad? Al lado, los lados, al temporal, en el cuello, a la carótida, en la zona del tórax, la zona de la punta apical, la zona braquial, que es el brazo. La muñeca radial femoral es en la parte de inguinal, la zona poplitea que es atrás de la rodilla y en la zona del pie, en la zona anterior. Es anterior, pero se llama dorso del pie, ¿verdad? Dorsalis pedis, la arteria dorsalis pedis. Y hay otra que no la mencioné acá que se podría tomar para cuando se evalúe la circulación en los pies, la tibial posterior. La apical es la más utilizada, por ejemplo, en niños que tienen tan quietos, entonces mejor la hacemos con un estetoscopio en el pecho directamente. Y en pacientes adultos mayores también hay que hacerlo cuando hay mucha discrepancia, que va muy rápido el pulso o va muy lento, mejor lo hacemos a audición directa. En los más pequeñitos, en los recién nacidos, podemos hacerlo apical, pero también ya un poquito en los lactantes menores, en el húmero, en la zona del húmero, se aprieta con los dos dedos y ahí se hace la lectura del pulso. En los adultos ya la zona radial es el mejor sitio y el más frecuentemente utilizado, la zona del pulso acá. Luego aquí tenemos unas fotografías para que vean la zona del temporal, el cuello. Hay una alerta de seguridad, no deben de presionarse las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podemos producir un reflejo vagal y caer la presión arterial o la frecuencia del pulso, ¿verdad? Uno a la vez. Por eso ven acá que la persona le está tomando la carótida del lado derecho.
Luego tenemos la braquial, que es en la zona del brazo, adelante, la radial y esta que es la apical, ¿verdad? Con un estetoscopio. Vamos al siguiente signo vital que nos interesa. Este es el de la respiración. La respiración también recuerden que es un ciclo de adentro y afuera. Inspiración y expiración, uno. Así cuenta uno, ¿verdad? Adentro, afuera, uno. Adentro, afuera, dos. Y también sabemos que la respiración puede ser voluntaria e involuntaria, ¿va? Mucha gente ni se da cuenta que está respirando, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, a un partido de fútbol o estamos viendo un partido de fútbol que nos interesa, la concentración está en la pantalla del televisor y nadie está pensando que si no respiro me puedo quedar sin oxígeno. Nadie piensa eso. Pero también lo podemos hacer de forma voluntaria. Tanto es así que algunos, estos que hacen yoga o relajación trascendental y todo eso, utilizan las respiraciones para relajar el corazón y el cuerpo. Que dicen que respire hacia adentro, sostenga la respiración 5 segundos, vuelva a sacar. Y hay hasta técnicas de cómo le enseñan a uno a respirar voluntariamente. Pero la mayoría de veces ni lo pensamos. Entonces, se cuenta entonces el ciclo. Nos interesa en este caso cuántas veces, la frecuencia, también si es patrón regular, como igual que el pulso que les dijimos el otro día, si es regular el pulso, así también si es regular la respiración, si es profunda o es superficial, también eso es bien importante ver, ¿verdad? Si la persona por dolor está respirando muy superficial, no está oxigenando bien su sangre, porque no llega hasta la profundidad del alvéolo, la respiración es bien superficial. Ahora, ¿cómo las contamos? Se hace cuando se toma el pulso. Mantenga, por ejemplo, la mano en la zona de la radial. Toma el pulso por 30 segundos, lo multiplica por 2 o minutos completos y no quite los dedos de la mano del paciente, pero empieza a ver el movimiento del pecho. Así como lo ven en esta foto, mírenlo. Esta persona le tiene agarrado acá la radial, está tomando el pulso, digamos que ya terminó y sigue simulando que está viendo el pulso acá, pero se está fijando cómo se le mueve el tórax al señor. Porque mucha gente, si se da cuenta que le están tomando la respiración, podría ellos bajarle la frecuencia y tranquilizarse, como para que digan, no, estoy tranquilo, ¿verdad? Entonces, no cambiemos el momentum y hagamos la cuenta. Vamos ahora a la presión arterial, que es la siguiente. La presión arterial es una medida de la cantidad de fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo cuando bombea la sangre afuera de la cavidad izquierda inferior, ventrículo izquierdo, a través de la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae con fuerza, se abre la válvula mitral, que está a la entrada de la aorta, y sale esa sangre disparada a una gran fuerza, ¿verdad? Entonces, la fuerza es casi equivalente a la resistencia periférica en las arteriolas. Si hay mucha resistencia, obviamente el corazón tiene que hacer más esfuerzo y va a bombear con más fuerza. Entonces se detecta como presión alta. Pero si las arteriolas periféricas están más relajaditas, la presión no es necesaria que la tire con tanta presión el corazón y sale más fluido y la presión puede estar normal o hasta un poquito baja. Son dos componentes. Entonces van a ver ustedes una fracción de valor. La primera fracción o número de la fracción está en la parte de enfrente. Son números que detectan la presión sistólica, la presión al momento que el corazón se contrajo y está al final de la contracción. Y la diastólica es el valor de presión entre dos ciclos de contracción. Aquí les dejo una tabla que se está usando actualmente que la presión arterial normal ahora la quieren, la sistólica arriba es, perdón, abajo de 120 y la diastólica que puede ser 80 o menos. 80 o menos. Ya una presión elevada se toma, por ejemplo, si alguien tiene 122 sobre 80 se oye bonito,
pero en la nueva tabla ya la ponen como presión elevada. Tiene que estar abajo de 120. Pero si usted ve, no ha pasado el 129. Si ya pasa al 130, digamos, y se mantiene entre 80 y 89, ya hay una presión arterial alta, estadio 1. Y si está arriba del 140 la sistólica y de 90 la diastólica, ya es una presión arterial alta, estadio 2. Entonces, si ustedes ven la presión arterial, sí importa estarla tomando porque se ha relacionado mucho a lesiones en órganos blancos, como pueden ser el corazón, el cerebro y los riñones, que son los tres que más influencia reciben de la presión, ¿verdad? Entonces, más de 50 millones de personas en Estados Unidos solamente son hipertensos y requieren tratamiento. Muchos de ellos, aún dándole las pastillas, no se las toman y experimentan presión arterial alta, aún con los medicamentos en la casa que están de adorno, ¿verdad? No se los toman. Mucha gente sí es bien aplicada y se toman los medicamentos y vive con la presión arterial controlada. Entonces, la prevalencia de de la hipertensión incrementa con la edad y se ha visto que ocurre más frecuentemente en aquellas personas afroamericanas. Factores de riesgo son fumar cigarrillos, ser diabético, tener el colesterol alto, ser hombre, una mujer después de la menopausia, ¿verdad? Posmenopáusica, alguien que sea obeso, que esté bajo mucho estrés en el trabajo o en su familia y o que tenga una historia familiar de hipertensión, ¿verdad? Estos ruidos de Korokov, lastimosamente ahora no se los puedo poner, pero probablemente más adelante en otra clase se los voy a poner. Son los ruidos que se producen cuando las paredes de la arteria vibran. Tienen 5 fases. La primera fase es cuando a uno le ponen el tensiómetro en el brazo y se lo insuflan, se lo inflan y la arteria braquial se aplasta. Se aplasta tanto que no deja pasar sangre. Entonces, cuando ya alguien empieza a soltarle la presión al manguito, ustedes van a ver que empieza a aflojarse un poquito y empieza a pasar sangre por la arteria braquial otra vez. Cuando ya empieza a pasar, ese primer sonido que se escucha es el fase uno. Sería por acá, ¿verdad? Fase uno, cuando y a medida que se va quitando la presión, sigue eso oyéndose hasta que llegamos a la fase 5, que es cuando ya el valor de la presión se escucha el último sonido y va seguido de un periodo de silencio. Ese es el sonido que marca la presión diastólica en el adulto, ¿verdad? También la presión, no olviden, así como hay presión alta, también hay presión baja, lo que se conoce como hipotensión. Valores de 90 a 60 o menores son considerados hipotensos. Acá les muestro esta fotografía, este dibujo que yo encontré para que vean más o menos la zona, ¿verdad? Ponemos el manguito casi a la altura del torniquete. Se ve que el torniquete decíamos de 3 a 4 pulgadas. El manguito no se pone tan arriba, por lo menos se puede poner a 1 pulgada de, de valor arriba de la zona de la fosa que mediana cubital acá, ¿verdad? Y ahí ponemos el estetoscopio ya donde palpamos el pulso de la braquial. Aquí, recuérdense, todavía no se ha insuflado. Entonces empezamos a insuflar de aire y esto se sube. Ahora ya no hay, casi ya no se ve esto de mercurio, bien raro. Pero ahora son más como rueditas o si no, es automático, ¿verdad? Luego, cuando se produce lo que le dije de la presión, perdón, con la presión de la arteria que se colapsa todo y no se oye ningún sonido, cuando ya se empieza a quitar presión, se oyen los sonidos y ya se empieza a abrir la arteria braquial. Cuando ya está bien abierta al 100%, ya no hace sonido. Entonces, este sería el primer sonido sistólico y cuando ya no se oye, diastólico. Hay gente que también lo hace palpado, bien raro ya que se vea, pero puede pasar, ¿verdad? Que alguien lo haga palpado. Esta fotografía es una persona tomando la presión arterial palpada.
Esto que ven acá es un tensiómetro de la vieja escuela, ¿no? Algunos que lo vieron se van a acordar. Este es el tensiómetro de hace mucho tiempo, pero algunas veces también se está usando en estos días. Es bien raro, pero puede salir alguien que lo tenga por ahí. La mayoría van a ver ustedes son automáticos, que están en carritos. Estos son manuales. Puede estar en la pared, puede estar móvil o con llantitas y andarlo de cuarto en cuarto. Pero también hay algunos que son electrónicos y la gente se puede monitorizar su presión en la casa tranquilamente. Ahora, otra medida de la presión no, perdón, de los signos vitales son la saturación de oxígeno. Se está dando mucho énfasis de la saturación de oxígeno porque significa que las células se están oxigenando y eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Que el valor esté del 95 para arriba, hasta 100. Se toma con un oxímetro de pulso de dedo, como este que ven acá, que este es como más móvil, o algunos que están conectados a través de un alambre a la máquina de oxímetro. Entonces también se documenta eso, la saturación de oxígeno. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es las medidas antropométricas que les había dicho. Las medidas antropométricas son peso y estatura. Esto se utiliza para el análisis del estado nutricional de los individuos. Los valores ya están dados por peso y estatura y derivan de una tabla del Centro Nacional de Estadística de Salud de los Estados Unidos por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Entonces son correlacionadas con peso, estatura para ambos sexos. El peso de una persona es importante en cualquier edad. Si alguien está perdiendo peso de forma no intencional, alguien dice, no, si en un mes he perdido 20 libras, pero está haciendo usted dieta o está dejando de comer. No, no, no ha pasado nada. Yo estoy comiendo igual o más. No hago ejercicio, pero he perdido 20 libras. Ojo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Igual que los niños, ¿por qué no están ganando peso? Todo eso es un significado. Cuando se pesan las personas, mínimo de ropa, pantalones cortos y sin zapatos. La estatura igual, ¿verdad? La estatura también nos da información importante del desarrollo de niños. Ya en el adulto mayor, algunas personas pierden estatura porque a veces por osteoporosis las vértebras se colapsan, se aprietan, se hacen más pequeñitas y la persona pierde altura o se hacen sifóticos, ¿verdad? Se hacen así como doblados hacia adelante, como que tienen una jorobita las personas y eso es por osteoporosis se ve mucho. También el sujeto tiene que estar descalzo y si ven en esta fotografía se hace del mismo tiempo, se la están pesando sin zapatos, la han puesto aquí rectecita y la están midiendo. Esto que se llama BMI se está usando también mucho actualmente y es una medida es una fórmula que se hace, pero también ahora las máquinas de computadora lo hacen por uno, no hay que andar, pero si lo quisieran hacer, aquí se las puse yo, a aquellos que les gusta la matemática, aquí está la fórmula si quisieran. Necesitan el peso y la talla de la persona, ¿verdad? Entonces el BMI es una forma de saber si un individuo está en peso ideal, bajo peso, sobrepeso, obeso y obeso mórbido, ¿verdad? Que es el extremo de la cantidad de peso de alguien. Ahora, personas que están arriba de 40 son obesos mórbidos, obesidad mórbida, ¿verdad? Y esto incrementa el riesgo de muerte o enfermedades graves en un 50 a 150%. Ahora bien, también se está relacionando el peso, el BMI alto, no solamente el peso, sino que también el estado. Miren esto. Me voy a ir uno adelante y después voy a regresar. Del abdomen. Ustedes probablemente han visto algunas personas que tienen unos abdómenes bien prominentes. Entonces, si el abdomen es bien prominente, más de 40 pulgadas en el hombre y 35 pulgadas en la mujer, más el BMI alto, se considera riesgo de salud relacionado a obesidad. Y aquí están todas las enfermedades que pueden pasar. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, cánceres, enfermedades del corazón, del hígado. Y aquí les muestro unos valores acá, ¿verdad? Para que tengan de referencia.
Por ejemplo, el BMI, no sé si lo pueden ver porque está algo chiquito, lo voy a tratar de aumentar. Peso ideal entre 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obeso de 30 a 35 y el extremo obeso después de 35. También recuérdense que está el extremo flaco, ¿verdad? Por lo que las personas tienen anorexia, puede ser que tengan un BMI abajo de 18,5, que bien flaquitos, los huesitos solo en la piel sobre el hueso y ellas se ven gordos, ¿verdad? Entonces, es una también, acuérdense que no solo es el extremo del obeso, también veamos el extremo del flaco exagerado. En Estados Unidos la obesidad se ha visto que ha incrementado entre los adultos. Ojo ahí, vea, si usted ve una persona con mucho peso, siempre hay que darle una plática breve de no más de 5 minutos, decirle que coma saludable, que haga ejercicio, que tome sus medicamentos y hablarle un poquito de las enfermedades relacionadas a la obesidad. Ahora, ya con los niños, las medidas en los niños, ¿cuáles nos interesan? Nos interesan básicamente dos. Obviamente el peso y la talla, que ya lo mencionamos, pero también la circunferencia de la cabeza, el tamaño. Para ello vamos a necesitar, si para el peso y la talla, recuérdense, ponemos al niño sin ropita, si puede estar desnudo mejor, o máximo con un diaper, ¿no? En una mesita lo estiramos bien para que le midan de justo punta de la cabeza hasta los talones, así como lo están viendo aquí, que lo han puesto este joven aquí bien firme, lo están midiendo de largo y de peso. Y también se le hace la medición de la circunferencia de la cabeza hasta los 2 años. Se coloca una cinta horizontal alrededor de la cabeza a un nivel así arriba de las cejas, las orejas y la prominencia occipital atrás y se documenta en el expediente. Igualmente la circunferencia del tórax se mide horizontal a la línea de las tetillas. Aquí también al este niño, ¿verdad? Que le pasa por arriba de las cejas, por arriba de las orejas. Y en el niño también el perímetro torácico a la altura de las tetillas, ¿verdad? Entonces, este se hace hasta los 12 meses. Los niños ya a los 12 meses en adelante ya no se le mide la circunferencia del tórax. La cabeza hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque si alguien no está desarrollando su cerebro bien, se va quedando la cabecita chiquita, ¿verdad? Microcefalia. ¿Se acuerdan lo que dijeron del chikungunya? Que los niños nacían microcefálicos, una cabecita bien pequeñita. Ellos maduran en edad ya en el año y una cabecita bien pequeñita, ¿no? Y lo opuesto también, ve alguien que tenga hidrocefalia, podría tener una cabeza bien grande, prominente, y tener apenas 6 meses, ¿verdad? Porque algo está obstruyendo el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí les dejo algunas medidas que son normales en la cabeza y en la circunferencia del tórax de un niño. Entonces hay que documentarlo. Si alguno de ustedes le gusta la pediatría y se va a ir a una clínica pediátrica, esto lo van a ver más frecuente, ¿verdad? Ya en las clínicas de medicina familiar también llegan niños. Ya si es una clínica de especialidad o medicina interna, no se ve niño, ¿verdad? No se ve niño ahí. Bueno, esto es lo que les traía de los signos vitales. Voy a hacer la pausa. Nos vamos a ir a la parte administrativa, que es el otro componente de la reunión de hoy. Muy bien, profesor. Pasamos a la siguiente clase.